Fíjese que me asombró una historia cuando hubo las inundaciones acá en Texas. Se recuerda que murieron muchas personas y bueno, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad que había, me llamó la atención de que había un muchacho que estaba llevando a otra persona arriba de él, lo llevaba cargando. Y recuerdo que había un hombre mayor que le decía: muchacho, tú no vas a poder, es muy pesado. Y el joven dijo: no es pesado, es mi hermano. No es pesado, es mi hermano. Y esa frase, pues, me puso a pensar con la Navidad, porque Cristo nos está diciendo: tú no eres una carga para mí, tú eres mío, a pesar de la oscuridad y a pesar de la tormenta. Isaías capítulo 9 narra la oscuridad, la tormenta que el pueblo de Dios estaba experimentando. Ya por Isaías capítulo 8, versículo 22, el último versículo antes del capítulo 9, Dios había dado esa profecía y dijo: mirarán a la tierra y verán tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Quedarán sumidos en densas tinieblas, porque se apartaron de la luz del Señor, se apartaron de la ley de Dios, comenzaron a consultar a los adivinos y a los muertos. La nación de Israel es un espejo de nosotros los cristianos. La nación de Israel se había aliado con naciones extranjeras, inclusive hasta para destruir al reino del norte. Ellos, como ustedes saben la historia, quedaron divididos como nación. Eso provocó la debilidad de la nación y fueron conquistados. Ejércitos llegaron a su ciudad, arrasaron con todo, quemaron todo, violaron mujeres, se robaron todo lo que podían robarse. Destrucción, caos total. Israel fue disciplinado duramente por Dios. Y tenemos que ponernos en los zapatos de cómo se sentían ellos como personas. Se sentían humillados, hermano. Imagínense que a su país llegue otro país, lo conquiste, humille de esa forma. Había inseguridad, había desorden, injusticias, líderes incompetentes. Hermanos, en el momento que se escribe Isaías capítulo 9, era un panorama muy desolador. Realmente era de los peores tiempos de Israel. Sin esperanza, y el futuro era como si estuviera cerrado. No había futuro, no había esperanza. Una situación bastante tétrica, ¿no? Y yo, cuando miro esta situación, me pregunto: ¿por qué Dios permitió todo esto?
Porque a veces esa es la misma pregunta que nosotros nos hacemos como seres humanos. Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero yo sé que Dios no hace nada sin un propósito. Dios siempre tiene un propósito. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida, sin duda alguna. ¿Qué aprendemos nosotros de la oscuridad que estaba experimentando el pueblo de Israel acá? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Es decir, ¿de qué forma yo me puedo beneficiar de Isaías capítulo 9? ¿Es esto simplemente algo que se lee en todas las navidades? ¿Es algo que se predica en todos los púlpitos en este tiempo? ¿O hay aquí algunas lecciones que nosotros podemos apropiarnos? ¿Qué aprendemos de esta oscuridad? Y la primera cosa que aprendemos, hermano, es que en mi oscuridad es real, pero no es final. Vea el versículo 1 y 2. Yo solamente lo voy a leer. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Vea cómo Dios sabe cómo ellos se sentían. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Note esto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La tierra de Neftalí de Galilea estaba en la parte alta al norte de Galilea, valga la redundancia, donde igualmente se había establecido la tribu de Neftalí. La tierra de Zabulón era Galilea baja o del sur. Ambos lugares fueron humillados por la invasión de los asirios. Entendamos esto. Vamos a irnos, como dicen por ahí los periodistas, vamos a irnos poniendo en contexto para que entendamos un poquito mejor. Ellos quedaron devastados, pero en medio de esa devastación, en medio de esa oscuridad, Dios prometía una luz. Ahora, si usted tiene su Biblia o su app por ahí, busque Mateo capítulo 4, versos del 12 al 17. Note que esto se escribió cientos de años antes de Mateo capítulo 4. Cientos de años. Mira lo que dice aquí en el verso 12 de Mateo 4. Mateo 4, versos del 12 al 17. Leamos esto. Mira lo que dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿dónde? A Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región ¿de dónde? De Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo lo mismo que le acababa de leer: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Fíjese que esta profecía era clave. Empezó a predicar: arrepentíos
porque el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, la oscuridad del pueblo de Israel era real. Y creo que la oscuridad del pueblo es muy parecida con la oscuridad que se vive hoy en día. Hay información de sobra, hay tecnología, pero hay ansiedad, depresión, soledad, confusión moral, culpa, agotamiento, miedo, enojo, tensión y una sensación de vacío. Hay muchas personas que hoy sienten un vacío y dicen: tengo cosas, pero no tengo paz. Tengo tecnología, pero no tengo paz. Tengo dinero en el banco, pero no tengo paz. Dios no nos pide disimular la oscuridad, no. Ni tampoco nos pide que finjamos felicidad o luz. Israel estaba en la peor oscuridad de su existencia, pero en la oscuridad, y a mí me llama la atención esto, hermano, en la oscuridad más grande es cuando la luz resplandece más. Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. En el momento más oscuro, Dios interviene a través del profeta Isaías. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esa luz que les resplandeció no es una idea. La luz que resplandece en la oscuridad de las personas que tienen un vacío en su corazón y que están pasando por tormentas en su vida, no se resuelve con una religión, no se resuelve con asistir a una iglesia. La tormenta es real, la oscuridad es real, las luchas de la vida son tremendamente desafiantes, al punto donde muchas veces sentimos que no podemos más. La luz que necesita tu alma es Cristo Jesús. La luz que necesita tu alma no son más cosas, es una persona, Jesús de Nazaret. Él es la luz que resplandeció en medio de las tinieblas de su pueblo, y es la luz que hoy quiere resplandecer en tu oscuridad también. ¿Qué aprendemos? Que la oscuridad es real. Los desafíos son verdaderos, pero no es el final, porque Dios da una luz, y esa luz es Cristo. ¿Qué más aprendemos de la oscuridad, de las tormentas de este pueblo? Vea cómo dice: multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Y vea, note la descripción, hermano, porque es muy pintoresca. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Ha estado usted, hermano, cuando se recogen buenos frutos y las uvas son de este tan grueso así y hay una producción grande? ¿Cómo se ponen los trabajadores? Felices. Han estado esperando por ese fruto por mucho tiempo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego.
Ahora note algo interesante acá, porque aquí se menciona a Madián. ¿Recuerdan la historia? En el tiempo de los jueces, en el periodo donde también el pueblo estaba oscurecido por el pecado, los líderes se habían corrompido y los madianitas y otras naciones atacaban al pueblo de Israel. Situaciones parecidas, pero no tal vez tan duras como la que ellos estaban viviendo. De cómo Dios, y el ejemplo que pone aquí Isaías de Madián, es de cómo Dios, usando a hombres imperfectos, a líderes, levantó libertadores que no eran perfectos. Pero Dios usó a esos hombres como Gedeón, personas que fueron grandemente usadas por Dios para liberar a su pueblo. Pero aquí hay algo interesante en esta descripción, y es la descripción, valga la redundancia, de la multiplicación de la alegría. Aquí hay un énfasis en el escritor en cómo la alegría se va a sentir. Pero ve aquí, en este pasaje, la gran luz, el gran rey. ¿Por qué? Porque la alegría está íntimamente relacionada con una palabrita que él usó acá. ¿Sabe cuál es? La palabra yugo. Y yugo es un sinónimo de esclavitud. El yugo moderno puede ser distinto, pero pesa igual. Hoy tenemos diferentes tipos de yugo, diferentes tipos de esclavitudes. Hay personas que están esclavos del trabajo por las deudas y el costo de la vida. Hay personas que están esclavos del estrés laboral, que son esclavos del perfeccionismo, de la presión que tienen de rendir. Hay personas que son esclavos hoy del alcohol. Hay personas que están esclavos de la pornografía. Hay personas que están esclavos de las apuestas, y ahí sígale poniendo más. Esclavos de los traumas de la niñez. Esclavos del pasado que no terminan de perdonar ni de perdonarse. Hay muchos tipos de esclavos. Pero dice, pero tú quebraste su pesado yugo. Todas esas cosas que nosotros experimentamos, que están en el pasado y que están en el presente, que el yugo cada vez pone más presión sobre nuestra cabeza, que es difícil avanzar por ese yugo, por esa esclavitud. Aquí se da una promesa, y es que tú quiebras el yugo, la vara del hombro y el cetro de su opresor. Cristo te está diciendo a ti hoy: yo no vine a poner una lamparita dentro de tu cárcel. Vine a abrir la puerta de tu cárcel. Esa liberación es la liberación del poder esclavizador del pecado que habla Romanos capítulo 6. ¿Acaso no saben ustedes que los que se entregan a alguien para obedecerlo se hacen esclavos de a quien obedecen? Jesús dijo: todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo te libertare, pero si la luz te libertare, serás verdaderamente libre. Aquí no se trata de una psicoterapia. Aquí no se está hablando de tomarse un té de manzanilla, porque después que se pasa el efecto, vuelven los recuerdos, vuelve lo mismo. No se trata de tirarse al alcohol porque al otro día te amaneces peor. No es cuestión de sustancias, es cuestión de una persona. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia
para que lleva la justicia. Pero dice Romanos 6 algo crucial. En el Nuevo Testamento se viene la aplicación de ese yugo roto. En Romanos 6, versículo 17 está la respuesta. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a esta enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido esclavos del pecado, ahora son libertados del pecado y son hechos esclavos de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir la victoria de Cristo en la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, no solamente me salva, sino que le quita el poder. Romanos 6:6, le quita al pecado el poder para esclavizarme, le quita al pecado el poder para mantenerme libre. Es que yo no puedo dejar el azúcar, es que yo no puedo dejar esto, es que yo no puedo dejar lo otro, es que yo no puedo dejar los recuerdos, es que yo no puedo dejar las apuestas, es que yo no puedo dejar la pornografía, es como más fuerte que yo. No, un momentito. Aquí estamos negando la victoria de Cristo Jesús en la cruz, porque Cristo Jesús en la cruz le quitó al pecado el poder para mantenerme enviciado. Y es una verdad que yo le he enseñado varias veces acá, pero yo tengo que entender que no hay meta difícil que Cristo no me dé el poder para vencer. Porque al pecado se le quitó el poder para enviciarme, para mantenerme en un círculo vicioso. Por eso cuando está hablando aquí acerca de la alegría del campesino cuando ve los frutos, o de la alegría del ejército que conquista a otro y le quita todos los bienes, le quita el dinero, le quita el oro, y cuando usted lleva todo ese montón de oro y esas cajas y esos baúles llenos de oro y de diamantes, óigame, mi querido hermano, ¿quién no se alegra con eso? Yo no sé usted, pero yo estaría muy contento, hasta con menos. Pero esa alegría es la que está describiendo aquí el autor. La alegría de verse libre, la alegría de poner la cabeza en la cama y tener paz. La alegría de tener paz, es la alegría de sentirse libre. Por eso tú multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y se gozan cuando reparten los despojos. Los bienes de la cosecha, los tesoros de los enemigos, ahora son tuyos. Cuando tú te entregas a Cristo Jesús, empiezas a disfrutar de la libertad, y esa libertad trae gozo y trae alegría. ¿Qué aprendemos de esta oscuridad? ¿Qué aprendemos de la oscuridad del pueblo de Israel? Hay una última lección. Aprendemos que Él carga mi vida en sus hombros. Él carga mi vida, su vida, en sus hombros. ¿Estamos plenamente conscientes de esto, hermano? En la oscuridad, en las tormentas de tu vida, ¿te sientes solo o crees que Jesús te lleva cargando en medio de ellas? ¿Verdad que no lo vemos así muchas veces? Vemos la tormenta como muy grande, muy poderosa, y decimos, eso no es imposible. Vamos a leer. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí un momentito voy a hacer una pausa
para los que no crean que Jesucristo es Dios. Aquí se está hablando de Jesús y dice Dios fuerte. Aquí se le está llamando a Jesús Dios. Es un comercial. Nada más que Padre eterno, príncipe de paz. Y los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El niño que nos es nacido apunta al cumplimiento de la primera profecía de la Biblia que está en Génesis capítulo 3 versículo 15, que hablaba que la simiente de la mujer, recuerdan Génesis 3:15, de la simiente de la mujer iba a venir alguien, iba a nacer alguien que le iba a poner ¿qué? El pie encima de la serpiente y la iba a matar. ¿De qué estamos hablando aquí? El niño que se profetizaba en Génesis capítulo 3 versículo 15 y que ahora también se menciona en Isaías es por la siguiente razón, porque a veces tal vez no entendemos qué es lo que esto significa. Se lo voy a explicar un poquito. Hermanos, lo que a nosotros nos separa de Dios es el pecado. El pecado es el que hace separación entre Dios y los hombres. Y ese pecado fue inducido por Satanás. Es decir, Satanás, Adán y Eva estaban ¿qué? Eran salvos, no había ningún problema, no había pecado. Pero cuando entra el pecado se produce una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Satanás entró y los sedujo y claramente ellos obedecieron a Satanás. En pocas palabras, Satanás fue el agente que intervino para la perdición del hombre. Entonces, como la Biblia está mencionando aquí, cuando Cristo va a la cruz y paga por mis pecados, el efecto que Satanás tuvo sobre nosotros queda anulado, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque el pecado en la cruz fue ¿qué? Perdonado de una sola vez y para siempre. Queda anulado ¿qué? El efecto que Satanás tuvo sobre nosotros en Génesis capítulo 5. Amén. Por eso este niño que iba a nacer era el que iba a ir a la cruz un día para anular el acta de los decretos que nos eran contrarias. Todos los pecados pasados, presentes, futuros, rojo, verde, colorado, como usted le quiera llamar, fueron clavados en la cruz. Y esa acta de los decretos fue anulada, cancelada de una buena vez y para siempre por el niño que nos es nacido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca podemos perder esta perspectiva. Ese niño que nos es nacido fue el que nació de la Virgen, precisamente para entrar, intervenir dentro de la humanidad y ocupar nuestro lugar. El niño que nos es nacido, Jesús, ¿entiende tu rechazo? Porque a Él lo rechazaron. ¿Entiende tu cansancio? Porque Él tuvo sed también. Porque Él ocupó nuestra condición. Él supo qué cosa era la injusticia, porque cuánta injusticia nos hicieron en contra de Cristo. Él supo qué cosa es tener presión, qué cosa es tener dolor. El niño que nos es nacido es el que tiene el gobierno sobre su hombro ahora. Jesús asume mi bienestar. Jesús asume la dirección ahora de mi vida. Él asume la protección, la sabiduría, la paz, mi futuro. Sus nombres aquí se describen como admirable consejero, porque Él es el que te guía, el que me guía cuando estamos confundidos y no sabemos qué hacer. Dios fuerte, porque te da el poder. Me da el poder para obedecer. Padre eterno, ¿por qué eterno? Porque cubre mi ayer, mi hoy, mi mañana. Y mi historia está bajo su gobierno.
Él ahora gobierna mi vida porque yo le entregué mi vida a Él. Príncipe de paz. Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la oscuridad. Paz en medio del miedo. No nos quita los problemas, hermanos. Nos da paz en medio de la oscuridad y de la tormenta. Por eso es que el Rey te está diciendo y me está diciendo hoy: ¿te vas a entregar a mí? ¿Quieres que yo te lleve sobre mi hombro o quieres tú gobernar tu vida? Oh, no. Yo quiero que Cristo gobierne mi vida. Y yo creo que los que están aquí o los que nos están viendo quieren que sea el Padre eterno, el Dios fuerte, el admirable consejero, el príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores, que guíe mi vida, porque entonces no voy a fracasar. Ay, hermano, en este mundo hay muchas tormentas, muchas oscuridades, pero si Cristo te guía, su luz va delante de ti, va delante de ti y no te hará caer. ¿Por qué no le decimos hoy al Señor: yo pongo mi familia, yo pongo mi matrimonio, yo pongo mis finanzas, yo pongo mi salud, mi ansiedad, esa decisión que yo tengo pendiente, que tengo que tomar, el pecado que a veces me domina, el futuro que me asusta? Yo hoy, Señor, lo pongo sobre tus hombros. Y en la tormenta que tú estés viviendo, en la oscuridad que estés pasando, yo vuelvo a lo primero que te dije al principio. No es pesado, es mi hermano. Tú no eres una carga para mí. Yo tengo para ti, para millones y millones más. Deposita todo sobre mi hombro. Depositas todo sobre mi hombro. Hermano, con esto voy a terminar. A mí me impactó muchísimo la historia de este señor. Se llama Horatio Spafford. Dice aquí la historia que quedó prácticamente en ruinas. Primero por el gran incendio de Chicago y luego por una crisis económica. Fíjese. Él en medio de eso dice que decidió enviar a su esposa Ana y a sus 4 hijas a Europa en un barco de vapor. Estamos hablando de los años, del año 1873. Pero en la madrugada del 22 de noviembre del año 1873, en medio del Atlántico, el barco chocó con otro buque y se hundió en minutos. Murieron 226 personas, entre ellas sus 4 hijas. Días después, Horatio recibió un telegrama de su esposa que decía: salvada sola. Tomó un barco para reunirse con ella y dice que cuenta la historia que cuando el capitán le avisó que estaban pasando por el punto aproximado donde sus hijas habían muerto, Horatio se quedó en la cubierta mirando el mar, el mismo mar que le quitó a sus 4 hijas, y escribió un himno que hoy nosotros cantamos: Is it well with my soul? Estoy bien con mi alma. Este manuscrito todavía se conserva hoy en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y lo que hace esta historia, hermano, fuerte es que Spafford no escribió este himno porque todo salió bien. Lo escribió cuando nada salió bien. Y no era negación, el dolor era real. Pero mi alma está en manos del Rey. El peso que yo no puedo cargar, Él sí lo puede. Si Dios pudo sostener el corazón de un padre que enterró a sus 4 hijas, también puede sostenerte a ti. Porque el gobierno no está en tus hombros, no está en mis hombros, está en sus hombros.
Por eso es que este himno lo van a reconocer muchos cuando yo diga la letra. De paz inundada, mi senda ya esté. O cúbrala un mar, porque el mar fue de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Wow. Alabado sea aquí. Difícil, pero posible con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias